hay cierto tipo de coherencias que se manifiestan y que se encuentran con la historia, porque alguien decía por ahí que nosotros no tendríamos trabajo con un gobierno normal. Quizás esa persona se refería a la normalidad que reinaba totalmente según la tapa del diario Clarín cuando empezó la dictadura. Bueno, digamos que la historia los cría y el viento los amontona. Jorge Tayana, si hay alguien a quien no tenemos nada que contarle de aquellos siniestros episodios es a Jorge Tayana, pese a su discreción histórica para hablar del asunto, pero ¿no hay una repetición cíclica, Jorge? Digo, el 55, el 76, lo que algunos quieren ahora. Sí, pero hay para contarme. Ahí vi un montón de tapas de diarios que yo no conocí porque estaba preso. Así que estaba incomunicado, así que me enteré del golpe de una manera un poco más física. Digamos. Afortunadamente habías estado preso bajo el decreto del PEC, preso ¿no? legal, así que estuvo varios años preso, ¿no? 7 y medio. Caramba. Es una cifra... Pero bueno... los presos no somos los que peor la pasamos, así que... pero sí, es un tiempo suficiente. Es un tiempo suficiente como para ser grandes compañeros, tener recuerdos muy valiosos, de amistad, de compromiso, de recuerdo de los familiares, ¿no? Y que muchos familiares pagaron con su vida la solidaridad con los presos, la denuncia. Pero bueno, así que no recuerdo o no vi esos titulares, esos diarios. Pero sí hay una repetición. Este año se van a cumplir, ¿cuántos? 60 años del golpe de la fusiladora. Sí. Fusiladora. Así que hubo una tendencia. Yo creo que una de las victorias grandes, y por eso es importante lo de ayer, es que la democracia está firmemente asentada. Y está asentada porque el pueblo ha decidido que la va a defender y porque estamos trabajando de una manera extraordinaria en lo de verdad, memoria y justicia. Yo comentaba ayer Macri habló que ayer era un día para el recuerdo, ayer. El día del recuerdo era ayer. Ayer había que recordar que había pasado algo feo mucho tiempo atrás. Cuando lo que en realidad uno siente es que todos los días son los días en que, pensando en los derechos humanos, pensando en memoria, verdad y justicia, construimos no una visión del pasado, construimos un futuro sobre la verdad, sobre la justicia y sobre la ampliación de derechos. Ciertamente. Sandra Russo. Sí, yo estaba viendo recién las tapas esas, bueno, lo dice el informe, ¿no? Evidentemente no cubrieron la marcha ni lo que se conmemoraba ayer porque tienen el culo sucio y porque la causa papel prensa, a pesar de que ha recibido recientemente una medida favorable a quienes están cuestionados de haber desapoderado a los Greiber, bueno, va a continuar, pero va a continuar en la medida en que en este país a este gobierno le suceda a otro gobierno que tenga la misma perspectiva en materia de derechos humanos. Eso creo que es lo primero que hay que pasar en limpio. Además, por otro lado, se me venían muchas cosas a la cabeza, porque el informe decía el debate entre dos modelos, y no es solo entre dos modelos económicos, yo creo que es entre dos modelos culturales, incluso entre dos identidades que con todos los grises que puede haber en el medio, pero recordaba que la lucha contra el enemigo interno había sido la lucha también por el ser nacional, es decir, por lo que esta gente quería investir de facto a esta sociedad, y le decía cómo tenía que ser homofóbica, tenía que ser anticomunista, tenía que ser antidivorcista en ese momento, es decir, un montón de corsets subjetivos bajo los cuales hemos crecido. Pero volviendo al tema, para preguntarle a Tayana, la importancia de que en este periodo preelectoral cada candidato explicite qué va a hacer con los juicios por delitos de lesa humanidad. Yo estoy basando mi pre-campaña, digamos, exactamente en eso, ¿no? En la necesidad de explicitar cómo pensamos que hay que seguir, cómo continuamos transformando la Argentina, cómo garantizamos que todo lo obtenido en los años de Néstor y Cristina realmente se pueda consolidar. Y yo creo que la única forma de consolidar es profundizar, es avanzar por lo que falta. Esa es la única forma en donde podemos hacer todo irreversible. Y en derechos humanos está clarísimo, hay que continuar, obviamente, con los juicios,
de los delitos de lesa humanidad y hay que continuar ampliando derechos. La ampliación de derechos en todos estos años ha sido enorme. ¿Cuál es la tarea ahora? Bueno, garantizar que sean efectivos, digamos, que es un trabajo más complejo y que no se da ni de un día ni de un año para el otro. Y para eso es central que haya una decisión política del rumbo que se va a tomar. En el caso de derechos humanos es el más obvio. Es decir, vamos a continuar con los derechos, pero vamos a continuar con las paritarias todos los años, porque ahí decían que no, ya las cortaron las paritarias. Bueno, vamos a continuar con el Consejo del Salario Mínimo que tuvimos todos estos años, vamos a continuar la pelea por el empleo, porque no haya desocupación, y vamos a seguir trabajando y profundizando para que todos los empleos sean de calidad. Yo creo que ese es un debate que tenemos que tener entre los candidatos, pero no solo entre los candidatos, tenemos que llevar a la sociedad, porque lo que es importante es que se vea muy claro que en este 2015, en octubre, nos jugamos la suerte de todo lo construido en estos 12 años, no porque lo puedan desarmar de un día para el otro, pero porque la lógica de lo construido en estos 12 años es que debemos continuar transformando a la Argentina en una Argentina finalmente con un desarrollo sustentable. A mí hay algunos compañeros que dicen, no, yo quiero que todo siga igual. No, lo que tiene que seguir igual es la voluntad de seguir cambiando a la Argentina hacia una sociedad completamente justa y completamente con inclusión. Esa es la herramienta fundamental. Y es la voluntad de no subordinar el gobierno a las corporaciones y a los poderes fácticos. Esos son los dos ejes centrales en donde no hay que moverse, pero ni un milímetro. Y en lo otro, bueno, hay que dar las respuestas sobre todas las cosas que se van sucediendo, ¿no? A mí siempre me dan ganas de hablar de reforma constitucional, pero no lo haré ahora porque es el turno de Cintia García. Sí, salir un segundo de la coyuntura tan interesante que está planteando Tayana en víspera de este debate preelectoral para hacer un poquito de historización sobre el modelo acusatorio que elige la Argentina para enjuiciar y seguir la doctrina de los juicios de delitos de lesa humanidad, porque se planteaba en un primer momento cómo llevar justicia, memoria y verdad antes de las leyes de obediencia debida y punto final, luego también, y se elige el modelo acusatorio, porque otra opción podría haber sido la que se usaba en algunos genocidios africanos, que era que condonación de pena a cambio de confesiones. Sí, claro. Pero lo que pasa es que los militares no hablaban, salvo algunas excepciones como en su momento la de Silingo, con ciertos oportunismos, y otras los militares no contaban qué hacían. Y pensando en la experiencia de Jorge y en su propia historia, esta idea de que al principio en los juicios las víctimas relataban los padecimientos de los otros, porque había que recuperar la memoria de los que ya no podían contarlo, ¿no? Y los propios padecimientos quedaban en segundo plano. Y es por eso que, por ejemplo, los delitos sexuales contra las mujeres encerradas no eran relatados tan a la superficie, salieron hace pocos años, justamente porque al principio lo que se preservaba era la historia de los otros que ya no estaban, ya eso no se iba a poder contar. Imagino que tú vivió esas experiencias. Sí, es muy interesante el proceso argentino. Yo he tenido más oportunidad por trabajo en derechos humanos de conocer varias experiencias en América Latina y en otras partes del mundo. Y el nuestro es realmente un ejemplo. Es realmente un ejemplo por varias razones. Primero, por la fuerza que tuvo el movimiento de derechos humanos y los familiares de las víctimas. Eso es un fenómeno que se ha dado en otros países, pero es difícil encontrarlo con la fuerza, la potencia con que lo planteó acá. Segundo, porque finalmente logramos que la justicia ordinaria, sin tribunales extraordinarios, ni comisiones de la verdad, o semijusticia, o procesos de reconciliación, avanzara y enjuiciara a todo el mundo, que es lo que corresponde, todo el mundo con su juez natural, todo el mundo con su derecho a la defensa, pero todo el mundo con la posibilidad de que se castigue a los culpables. Y tercero, porque tuvimos un proceso, porque es obvio que hay marchas y contramarchas, es obvio que una cosa es el informe del nunca más, una cosa es el juicio de la Junta, otra cosa son las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos. Y luego los espacios, ¿no? La búsqueda de los juicios de la verdad, que fue un invento argentino. Es decir, hemos creado un derecho que no existía, lo llevamos a Naciones Unidas, lo hemos transformado. O sea, el derecho, no había posibilidad penal de castigar y sin embargo se hacían juicios para conocer la verdad por el derecho de la sociedad, no solo de los familiares de la víctima, de conocer. O sea, eso muestra una voluntad y además muestra cómo una sociedad
iba avanzando, iba cambiando el objetivo, iba empujando los bordes de lo que se podía. Hasta que finalmente en el 2003, con la llegada de Néstor, se produce el impulso político imprescindible para reordenar todo, cambiar la Corte. ¿Se acuerdan que las leyes, a veces dice que se derogaban las leyes de audiencia de vida y punto final? No, esa la había derogado antes un acuerdo entre una propuesta de Juan Picafiero y de Alfredo Bravo. Lo que se logró ya con Néstor es que el Parlamento declarara nula, claro, que es completamente distinto, pues entonces tiene efecto retroactivo. Y se logró que la Corte declarara la inconstitucionalidad de la obediencia de vida y del punto final, con ideas que son contrarias a la Convención y que son delitos de lesa humanidad. Ese reordenar políticamente y lograr que los tres poderes del Estado, con sus más y sus menos, pero que avancen sobre los genocidas, es un triunfo creo que extraordinario de la Argentina. Pero se sigue avanzando. Por ejemplo, efectivamente, los delitos sexuales no aparecían. Recién empezaron a aparecer hace pocos años y recién empezaron a diferenciar. Antes era tortura, era una cosa indiferenciada. Se sigue avanzando, pero además no solo se sigue avanzando en conocer el pasado, se sigue avanzando en generar herramientas que nos permitan, repito, construir un presente y un futuro distinto. ¿Usted cree que todos los candidatos de los precandidatos del Frente para la Victoria están en la misma línea de la continuidad de política de derechos humanos? Bueno, hay que ver su comportamiento en el pasado para tener algún elemento sobre su comportamiento en el futuro. Me parece que algunos han tenido más distancia con el tema y otros hemos estado más metidos en el tema. Pero bueno, como dijo Cristina en Huracán, no importa de dónde vienen, sino a dónde va y se aprueba. Vamos a ver si apoyan una política firme de derechos humanos en el futuro. Si el candidato es el proyecto sería bueno. Pero es interesante ver que en las últimas semanas hemos dialogado sobre los temas que se debaten al interior del Frente para la Victoria, los distintos precandidatos. Del otro lado, la oposición se fija en las encuestas y tiene severos dilemas a resolver. Vamos al informe.